¿Le gusta el cine gore o tipo body horror como el Cien Pies? Pues no, no. Me gusta el gore, pero el gore tipo Texas Chainsaw Massacre, ¿no? La masacre de motosierra de Texas, que no es como se llama en español. Eh, pero ese gore, las clásicas de las películas de slasher, que siempre las vimos todos, Viernes 13, Halloween, y la mejor de todas, por supuesto, Pesadilla en la calle del infierno, Pesadilla en la calle del Olmo o Elm Street. Así que, pero no, el Cien Pies, por ejemplo, me pareció que no me aporta nada. Todavía hay buen horror, gore, que aporta, ¿no? Yo me acuerdo, creo que es la tercera de Freddy, de cuando están en una especie de psiquiátrico los jóvenes, que tiene momentos muy gore, pero que es una exploración extraordinaria de la juventud, de cómo piensa uno el mundo cuando es adolescente, de los temores que tiene uno, y por supuesto, del horror dentro, porque Freddy vive adentro de la gente, no es el monstruo de fuera como Jason o como ¿cómo se llama el de Halloween? No me acuerdo. ¿Michael? Sí, Michael. No, Freddy vive dentro de tu cabeza. Eso lo hace especialmente aterrador y maravilloso. Saludos desde el Perú, del Pino. Hola. Es curiosa esa tercera de Freddy Krueger. Me encanta, pero me encanta muchísimo. De verdad. El buen terror es bueno porque profundiza en ti. No se trata de darte miedo, de darte susto. El cine de sobresalto, la mano que se acerca a la perilla, la puerta que se abre lentamente, el gato que salta y todo el cine así. Francamente me parece barato, ¿no? ¿Quieres una gran película de terror? La Bruja. Que no me acuerdo si es danesa, finlandesa, sueca. Se van a enojar conmigo. Todos los del norte de Europa, pero de algunos países. Pero La Bruja es una maravilla que te tiene en el borde del asiento todo el tiempo y no te da un solo susto, pero te crea un ambiente verdaderamente inquietante. Eso es una gran película de terror, mira.